Buenas noches, Colombia. Buenas noches, colegas colombianos. Buenas noches, doctora Adriana Moirón. Bueno, es un gusto compartir esta noche una pequeña reseña relacionada con la acupuntura y la ayuda diagnóstica en los equinos. La idea es que ustedes tengan alguna reseña de cómo poder abordar algunos síndromes en equino y posteriormente puedan profundizar desde el próximo 10 de agosto en la certificación AIBAS Colombia 2015 que se inicia por vez primera en Colombia. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Adriana Moirón, médico veterinario, AIBAS Certificate, quien además de ser profesora de AIBAS de acupuntura, ella nos va a presentar este tema en esta noche. Bienvenida, doctora Adriana. Buenas noches, doctora Isabel, y a todos los colegas que nos están escuchando. Para mí es un gusto estar en este webinar y en este curso de IVAS Colombia 2015. El tema que nos convoca hoy, a pedido de muchos, es la acupuntura como ayuda diagnóstica en la terapéutica en los equinos. La idea es poder hacer un pantallazo o poder dar un concepto general de cuáles son las aplicaciones y cómo se usa la acupuntura, que en realidad la acupuntura es una de las técnicas de la medicina tradicional china, y en este caso de hoy es su aplicación en los equinos. Dentro de las indicaciones que tenemos en equinos, en realidad podrían ser las indicaciones para cualquier especie animal, ya que la acupuntura o la medicina china no solamente es para tratar situaciones de tipo osteoarticulares o de tipo neurológicas. La acupuntura puede ser utilizada para cualquier tipo de enfermedad y se puede aplicar en cualquier aparato, tanto sea digestivo, cardíaco, respiratorio, urinario, reproductivo. Pero dentro, por ejemplo, de las patologías más comunes que tenemos en equino, en el caso de las enfermedades respiratorias funciona muy bien. En el caso de las afecciones inmunológicas o en el EPOC o en el ilio, en los cólicos equinos también, y es cuestión de 15 años o un poquito más, se está usando con buen éxito en las alteraciones de la reproducción, tanto sea para la obtención de óvulos como para la regularización de los ciclos estrales. Y también en el caso de las analgesias o las anestesias, ya sea para inducir a la anestesia y durante el acto quirúrgico o como para recuperación después del acto quirúrgico. Como ventajas, es un buen auxilio, como ustedes ya estarán imaginando, para el diagnóstico y para el tratamiento en los equinos. Es útil para cualquier tipo de enfermedad, como les había mencionado antes, sin importar la realización, y puede realizarse en animales de cualquier edad y sexo. También se pueden asociar a otras modalidades terapéuticas, como podría ser la fisiatría, la kinesiología, la homeopatía, la quiropraxia, las terapias florales de Bach, esencias aromáticas, gemoterapia. Se puede combinar con cualquier tipo de terapia alternativa y no alternativa. Por ejemplo, se puede utilizar como ayuda, como para reducir medicamentos, y estaríamos entrando con ciertos medicamentos en conflicto, como podrían ser los corticoides y los antibióticos, que se dice que enfría el interior del animal. Eso, bueno, ya lo verán en el curso,
cuál es el sentido de preservar el interior o la temperatura interna del animal. Como les había mencionado antes, pueden servir tanto para patologías quirúrgicas como posquirúrgicas, como refuerzo del estado inmunológico, y puede ser combinada con determinado tipo de medicamentos. En cuanto a la seguridad del tratamiento, es una de las formas más seguras de tratamiento, siempre y cuando esté realizado por un veterinario universitario, una persona graduada. ¿Por qué se aclara esto? Porque dentro de las costumbres que hay en Oriente, la medicina china es una ciencia que se ha pasado de generación en generación, de la misma manera que en las tribus los chamanes pasaban su cultura de curación a sus ancestros y a sus hijos. Esto también, esta modalidad ha sido implementada en Oriente. Pero eso ya desde que empezó a entrar por los años 50 a Occidente, y con la investigación que se ha realizado para realmente dar certezas de que la acupuntura o la medicina china cura, es hoy en día imperioso que deba ser realizado por un médico veterinario o por un médico humano, en el caso que se aplique en humanos. Se dice que el 90% de los casos los signos clínicos son de mejora inmediata y existe aproximadamente un 10% que pueden ser que empeoren. Consideren que el animal, cuando ya llega a las manos del acupuntor, llega cuando se probaron todo tipo de posibilidades para corregir el problema en cuestión, y que al llegar a nuestras manos llega con un grado importante de cronicidad. Muchos de ellos salen, por eso la fama que ha tenido la acupuntura, pero en algunos casos, no muchos, por eso yo estoy haciendo referencia a este 10%, no todos pueden llegar a mejorar. Básicamente la mejoría se ve en los 2 primeros días, como por ejemplo con signos como somnolencia, letargia, que puede ser producida a las 24 horas después que se haya tratado con la sesión de acupuntura. Y eso generalmente son indicadores que la técnica que hemos utilizado y que la selección de puntos que hemos utilizado están siendo correctas. Ustedes tienen que darse cuenta que muchas de las patologías no tenemos cómo poderlas rechequear. Si nosotros tenemos una alteración en una articulación y volvemos al tiempo a sacar otra radiografía, esa radiografía va a seguir teniendo la misma alteración y hasta se podría decir que a veces hasta más alterada. Pero ¿qué pasa? La farmacología interna del individuo, que ha sido estimulada por la acupuntura, pudo lograr que esos signos que nosotros veíamos en el exterior del individuo hayan remitido, a pesar de tener esa radiografía en el mismo o en un peor estado, ¿no es cierto? Eso es lo más maravilloso de las tantas cosas que tiene la acupuntura o la medicina china para poder observar. Es un complemento de utilidad para la medicina moderna, ya que, bueno, como les mencioné antes, no resuelve todo, tanto sea en animales como en humanos. Las patologías pueden tratarse ya sea en forma aislada o pueden tratarse combinadas con drogas, o una patología que está ubicada en una zona determinada del organismo, uno puede tener una vista integral de ese animal. Por eso está dentro de lo que se llaman medicinas holísticas. Uno no ve la patología solo por eso que está doliendo, sino que va más allá de buscar cuál fue la motivación que tuvo ese individuo para que la enfermedad surgiera en esa zona determinada del cuerpo. Entonces, esa también podría ser otra forma de poder abordarla, y al abordarla así
se puede combinar y ser complemento o estar en complemento con otro tipo de terapias alternativas. Es un método auxiliar y diagnóstico. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado otras charlas de la doctora Isabel que han hecho referencia a la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos es un pilar importantísimo dentro del concepto de salud, de enfermedad, de diagnóstico y de curación del individuo, en donde no todo queda estanco en un lugar, sino que siempre es producto de una transformación, de un proceso, de una interacción, de una cosa con la otra, de una evolución, de algo que está en permanente movimiento. Ese concepto nosotros, por ejemplo, lo podríamos tener con lo que aprendimos en la facultad, con los mecanismos de retroalimentación, hormonales, de la aldosterona, de un montón de hormonas como la tiroides, como los factores liberadores a nivel hipofisiario. Bueno, más o menos así es como una transposición didáctica que les hago con respecto a cómo se razona dentro de la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos asocian al individuo que está interactuando entre lo alto o lo divino o Dios, más la interacción con lo bajo, lo terrenal o lo mundano. Y del fruto de esas dos energías es como ese individuo, sea cual sea el animal que esté entre lo alto y lo bajo, ese individuo va interactuando y de ahí será su salud o su enfermedad. Por eso, cuando existen patrones que están dentro de la evolución, esa evolución que es normal está dentro de la salud. Pero cuando está como salteándose parte de esa evolución, ahí es cuando empiezan a producirse los procesos que van a conducir a la enfermedad. Por eso se dice que es preventiva, porque de acuerdo a la anamnesis yo puedo ver cómo se estuvo manejando esa teoría de los elementos, de los 5 elementos, pero a su vez es diagnóstica, porque me permite ver qué es lo que está pasando ahora, y es de tratamiento porque me permite establecer una modificación dentro de todo ese desequilibrio. La acupuntura se basa, aparte, sobre el manejo de la energía que están ubicados en canales o meridianos. Cada meridiano tiene un conjunto de puntos en donde me permiten poder llegar a manejar la energía y de esa manera tonificar, sedar, sacar a ese animal de una deficiencia, de un exceso, poder equilibrar la energía como si fueran los 2 platos de una balanza, que serían lo mismo que decir estar actuando entre los principios yin y yang. Entonces, para trabajar sobre esos meridianos, uno trabaja sobre puntos y tenemos diferentes formas de utilizar esos puntos, en este caso para el uso del diagnóstico y posteriormente para el uso del tratamiento. Entonces, lo importante de esto es conocer los diferentes métodos de diagnósticos, como les dije anteriormente, que son utilizados en la acupuntura dentro de los equinos, conocer cuáles son los patrones de desequilibrio que están asociados a ese caballo, en este caso exceso, plenitud. Hay otra forma que puede ser por viento interno, por frío, por calor, por sequedad. Esos son también patrones de desequilibrios. Y por otro lado, poder así buscar una técnica que me permita a mí cómo corregir ese defecto de la energía. Técnicas hay muchas, la más común y la más famosa es la acupuntura, pero como yo les había dicho antes, uno va a aprender a hacer medicina china. La acupuntura es una técnica, la moxibustión, que es la colocación de calor en un punto de acupuntura, esa es otra técnica. La terapia por hierbas, otra técnica. La acupuntura, otra. Ya ven que tienen todos distintos nombres y que pueden ser utilizadas de acuerdo a la practicidad que yo vea para con ese paciente o la confianza que yo tenga en poder utilizar
cualquiera de esas técnicas que les mencioné. El examen clínico es un examen clínico como se hace en la clínica diaria que nos enseñaron en la facultad, pero la observación, de pronto uno observa otras cosas más allá de lo que puede ser la coloración de una mucosa, como el pelaje, el estado de la piel, la coloración de la esclerótica, la observación de las secreciones, de los fluidos, la ocultación de determinados tipos de ruidos, si la intensidad está débil, si está muy acentuada, por ejemplo, oler los orificios, oler las heces, el vómito, el aliento, hacer una buena anamnesis con respecto a cómo estuvo ese animal en el pasado, cuál es el vínculo que tiene con el medio ambiente, el vínculo que tiene con los humanos, con el cuidador, con el dueño, con otros caballos. Y la palpación, más allá de la palpación que aprendemos en la facultad, hay una cosa muy especial que es la palpación de la consistencia de cada uno de esos puntos diagnósticos que tenemos. En especial los puntos que tenemos a nivel de la tabla del cuello o los que tenemos a lo largo de la columna vertebral, que es el lugar más clave que hay dentro del diagnóstico y dentro de los puntos diagnósticos en el equino. Puede ser que uno los palpe como mullidos, como si uno tocara una esponja, o que los tocara duros, como si uno tocara una madera, una cosa así. Entonces también nos indican excesos o deficiencias o determinado tipo de congestión en el punto que estamos tocando. Entonces, bueno, acá, como les comentaba antes, en la observación, la piel, las secreciones, el estado general del individuo, el comportamiento, la lengua es un indicador muy importante de lo que está pasando en el interior del individuo. Es más, se la divide por zonas y cada zona va a corresponder a un elemento determinado, como para también poder llegar a descubrir cómo vino enfermándose o está de enfermo ahora este animal. Y el examen por pulsos, que es una forma muy parecida a la de tomar pulsos, el pulso arterial, pero que se toma en determinadas regiones del animal y que nos indican el pulso derecho 6 meridianos y el pulso izquierdo otros 6 meridianos distintos. Es como si estuviéramos tocando y palpando a cada uno de esos meridianos de una forma diferente a cuando los tocamos, cuando revisamos el animal en la superficie del cuerpo. Y ese va a ser otro dato más que nos va a reflejar el estado de salud o de enfermedad del animal. Bueno, la observación, como les dije, la anamnesis y palpación de los puntos y también de los pulsos, pero acá nos vamos a detener un poquito más en cuanto a los puntos diagnósticos. Los puntos diagnósticos, o sea, los vamos a palpar y nos van a manifestar el dolor. Eso significa que hay un estancamiento de la energía en esa zona determinada, en donde decir energía es sinónimo de decir ki, de decir sue, y el que dice sue es sangre, y la sangre es un elemento importante para regular al cuerpo en su totalidad desde el punto de vista energético. Entonces, cuando nosotros palpamos puntos dolorosos, estamos palpando, por empezar, el desequilibrio del individuo. Después, el desequilibrio de ese punto y el desequilibrio de ese meridiano al cual pertenece ese punto que está afectado. Entonces, de la misma manera que nosotros nos dedicamos a estudiar muchas de las patologías en medicina veterinaria a través de los síndromes, estamos también en medicina veterinaria de acupuntura, pudiendo también tipificar los diferentes desórdenes del aparato locomotor, digestivo, respiratorio, neuromuscular,
o inmunológico, también casi como si fueran recetas magistrales en cuanto a clasificar una enfermedad de acuerdo a estos principios que yo les había comentado, a saber, para una enfermedad de tipo digestivo, cuáles son los meridianos o los elementos que están en juego dentro de la teoría de los 5 elementos que me están produciendo ese síntoma digestivo, y a partir de ahí yo puedo optar, de acuerdo a estudios que se vienen haciendo de hace más de 30 años en Occidente, cuáles son los puntos con los cuales yo puedo estar curando o controlando esa enfermedad. A veces esto puede ser aplicado, otras veces no lo puedo aplicar porque no es que existe en medicina china puntos que los puedo administrar como si administro una aspirina para el dolor de cabeza. Hay veces que esos puntos pueden ser utilizados en el animal porque el estado general y todo mi razonamiento previo de anamnesis y de diagnósticos me llevan a decir, sí, esto yo lo puedo utilizar. Pero, por ejemplo, otra opción, puedo decir, no, por ahora no los utilizo. Necesito equilibrar determinados órganos primero, como para después seguir a este otro paso que me permite entonces poder tonificar o poder equilibrar de una manera mucho más fisiológica a esa deficiencia o a ese exceso. O sea que cuando yo llego a poder descubrir estas cuestiones, es cuando yo estoy no solamente viendo el estado del meridiano, sino que estoy viendo el estado del órgano o la entraña, o sea, sang o fu, que ya están afectados y que están representando a ese meridiano que yo lo estoy tocando, palpando a través de estos puntos diagnósticos. Puedo también tener una visión de estrategia de trabajar a distancia, en especial si yo quiero sacar el dolor del cuerpo en una región conflictiva del cuerpo, en donde muy probablemente pueda ser agredido por el animal, por el dolor que tiene. Entonces yo puedo trabajar con puntos a distancia. O sea, que yo puedo trabajar un dolor del corvejón poniendo puntos que están en el cuello, en la tabla del cuello. Y de esa manera es lo mismo que si yo estuviera trabajando sobre el corvejón, que es el que está afectado. Y después utilizar un método de tratamiento. Si uso agujas, si uso acupuntura, si uso hemoacupuntura, si uso electroacupuntura, moxibustión, y eso lo veré de acuerdo a mis estrategias y a la confianza y a la docilidad que tenga ese animal que está siendo tratado. Dentro de los puntos, estos diagnósticos que uno va palpando, yo puedo tener puntos específicos que me indican que tal cosa está pasando en una región del cuerpo. Puedo utilizar puntos Shu o puntos Bakshu, que son los que están ubicados en el dorso del cuerpo y que me permiten a mí diagnosticar el grado de cronicidad de la enfermedad de ese meridiano que estoy palpando en ese punto que le pongo en el dedo, en el dorso del lomo, o puntos de alarma que me permiten a mí darme cuenta el estado agudo de enfermedad que tiene ese meridiano. Entonces, el dolor en un punto o a lo largo del meridiano me va a denotar el bloqueo de la energía o el bloqueo del ki que ese paciente tiene en esa región del cuerpo. Me está dando una idea que hay una alteración en la circulación normal de eso que habíamos escuchado charlas anteriores de la teoría de los 5 elementos, y también me da idea del exceso o agresividad que pueda tener el animal, el vacío o la debilidad que pueda tener, y también me va a permitir entonces estimular aquellas cosas que estén deficientes
o sedar aquellas cosas que estén en exceso. O sea que el principio va a ser desbloquear para que toda esa circulación que tiene que difundirse a lo largo del cuerpo lo haga en la forma más pareja y normal posible. Para el tratamiento también voy a utilizar estos puntos diagnósticos y voy a utilizar otros puntos como por ejemplo los puntos TIN, que son los puntos que generalmente se encuentran en el borde coronario que bordea los cascos de los miembros anteriores o posteriores. Puedo utilizar los puntos Yu, que son los puntos Bayut que están en el dorso del cuerpo, los puntos de alarma, que eran los que me marcaban el estado de enfermedad aguda del meridiano, puntos empíricos, que serían como las recetas magistrales chinas, buscar puntos del trayecto del meridiano que estén doloridos, o directamente utilizar puntos locales como la estrategia esta que habíamos visto antes de rodear al dragón. Bueno, acá vemos un mapa o chart que me indica a mí cuáles son los puntos TIN, que son los puntos que yo puedo utilizar para el tratamiento. Acá en este esquema vemos toda una serie de rayitas que corresponden al meridiano de vejiga, en donde en una de sus líneas están ubicados los Yu o Bakshu dorsales, que son los que me permiten a mí diagnosticar el grado de enfermedad crónica del meridiano. Y acá tenemos la vista a nivel ventral del caballo, en donde hay un conjunto de meridianos que están ubicados en la zona ventral y que sobre esos meridianos yo voy a poder ubicar los puntos de alarma, que son los indicadores de enfermedad aguda. Acá tenemos la tabla del cuello, en donde hay una gran parte de puntos que nos sirven como puntos diagnósticos en el equino. Y esto es algo que le es propio dentro de lo que es la clínica en los equinos. Nosotros tocando tal o cual punto podemos saber, por ejemplo, si está doliendo la babilla, si está doliendo el corvejón, si hay dolor de los tejidos blandos o de los tejidos duros. Y acá tenemos los puntos diagnósticos de otras zonas que van más allá de lo que es la tabla del cuello en los equinos. Acá ven puntitos de diferentes colores, como por ejemplo acá el verde que está indicando como punto diagnóstico de dolor del carpo. Si yo toco del lado izquierdo, me da dolor del carpo izquierdo. Si lo toco del lado derecho, me da dolor del lado derecho. ¿Por qué? Porque los meridianos principales son bilaterales. O sea que yo, supongamos, tengo un meridiano de intestino grueso que recorre todo mi lado izquierdo y tengo otro meridiano de intestino grueso que recorre todo mi lado izquierdo. Entonces yo voy tocando esos puntos y hasta me están dando lugar de la ubicación que tiene la patología. Acá vemos puntos del casco. Acá vemos, por ejemplo, puntos que son indicadores de los tejidos blandos, como les comenté antes. Acá vemos puntos que están ubicados en los miembros anteriores como en los posteriores. Y los vamos a ubicar, puntos que están del lado externo del miembro anterior o posterior, que son de característica Yang, y los que están del lado interno son meridianos que son de característica Yin. Todo este entramado grande que parece como un laberinto, que parece como un ovillo enredado, es lo que vamos a ver en cada uno de los prácticos del curso, como para poder llegarlos a estudiar, a ubicar y a utilizar. Inicialmente parece algo muy difícil, pero con metodología y con paciencia son puntos que se pueden llegar a ubicar sin ningún tipo de problema. Acá, bueno, vemos punto patela, acá y acá, cómo nos van indicando a través de diferentes regiones cuál es el problema de este caballo. Acá también vemos más lugares de puntos, como podría ser el punto corvejón.
Y acá vamos a ver un video, espero que se pueda ver bien, que nos muestra cómo vamos aprendiendo cada uno de esos meridianos. No. Aspecto cráneo en el cráneo lateral de la corona misma anterior. Sí. El 2, en el aspecto caudo lateral de la cuartilla. Ahí está, sí. El 3, Por arriba de la en la depresión del borde caudo lateral. Sí. El 4, Abajo. Con el 1 de corazón que queda en la axila, en el centro de la axila, medial a la arteria axilar. Entonces sería acá. Luego entonces vamos a ubicar el 7, que es el punto de referencia para los que siguen. Estos naranjas de acá. Ajá, que es en el aspecto caudal del radio, proximal al hueso accesorio del carpo, en la inserción. En este punto. ¿Sí están lejos? Sí. ¿Qué? ¿Sí está bien ubicado ahí? Sí. Ah, ok. Sí, no, pues me dio las costillas. Queda uno. Bulbos de los talones que vendrían por aquí. Ahí, bien. Pulmón, ¿no? Ven ahí, tenemos marcado con diferentes colores cada uno de los puntos y vamos viendo de a poco cuál es su recorrido, cuál punto está próximo de otro meridiano o de otro punto, cuáles son los puntos que están rodeando a una región. Por ejemplo, tenemos lo que son técnicas de moxibustión, que es lo que más llama la atención a mucha gente. Acá estamos viendo a la doctora Dalia haciendo moxibustión indirecta. O sea, el calor de la moxa, que es ese cigarro. Sí, pueden hacerlo así para aprender que el calor les quede aquí. Cuando el dedo se les calienta, el calorcito aquí, ustedes retiran la moza. ¿Entienden? Lo pueden hacer así. Ese cigarro tiene una especial de estos, cuya brasa tiene una temperatura aproximada de 400 grados centígrados, y lo que se hace es calentar la aguja y llegar con el calor al interior. Ahora vamos a ver otro video, el cual muestra cómo trabajamos desde el punto de vista diagnóstico en la palpación y en la búsqueda de esos puntos diagnósticos que les había contado. Así hacemos las prácticas clínicas. Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Y acá, bueno, unas fotos en donde vemos cómo practicamos al pie del caballo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Espero que esto le haya servido de utilidad y espero que nos encontremos el 10 de agosto en Bogotá.
Isabel, te dejo la palabra final para que hagas, no sé, cualquier tipo de apreciación que necesites hacer. Muchas gracias a todos. Muy agradecida, doctora Adriana, muy interesante, muy preciso. Bueno, todo esto tan interesante que tú pudieron ver a través de esta síntesis de cómo se pueden diagnosticar algunos síndromes en acupuntura, en equino, pudiendo lograr procedimientos con menos cantidad de medicamentos de tipo alopático, poder disminuir las cantidades de anestesia, tratar con menos factores colaterales. Todo eso lo podemos lograr en la terapia con equinos también, igual como lo vamos a hacer con caninos. Ustedes lo van a poder aprender y tener práctica en vivo. Esto es un curso totalmente presencial en lo teórico y en lo práctico, y van a lograr conocer esta técnica tan interesante y tan real que nos permite ayudar en muchas circunstancias a patologías que en otra oportunidad no habríamos podido realizar. Bueno, fue un placer, espero contar con la presencia de ustedes también en el próximo 10 de agosto, que es el inicio del AIBAS Colombia 2015. Buenas noches y nos vemos en Bogotá, Colombia.